Buenos días. Sí, señor. Sí, profe, buenos días. Bueno, entiendes. Entonces, vamos a darle inicio a esta sesión abordando el tema de la reforma pensional, ya de una manera concreta, pues sería pues darle una mirada a diversos aspectos de la misma. Entonces, lo primero que debemos informar es que la reforma pensional tiene un duro futuro en la medida en que la Constitución Política de 1991 establece que ningún proyecto de ley se puede tramitar en más de 2 legislaturas. Ya pues si ustedes se acuerdan de las clases de introducción al derecho, saben muy bien que el Congreso se reúne en 2 periodos que constituyen una sola legislatura, artículo 138 de la Constitución. Congreso por derecho propio se reunirá en sesiones ordinarias durante 2 periodos por año que constituirán una sola legislatura. El primer periodo de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre. Y el segundo periodo va del 16 de marzo y concluirá el 20 de junio. Y la Constitución, entonces hay 2 periodos, del 20 de julio al 16 de diciembre y del 16 de marzo al 20 de junio. Esos 2 periodos constituyen una sola legislatura y la Constitución es muy clara en establecer que ningún proyecto de ley se puede considerar en más de 2 legislaturas. ¿Qué significa esto? Es que la reforma pensional fue presentada al final de la legislatura pasada. Fue presentada por allá en marzo del año 2022. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya por haberse presentado en marzo de 2020, fue presentada, no, en marzo del 2023, me equivoco, marzo del 2023. Entonces, por haberse presentado en la legislatura de marzo del 2023, ¿qué pasa? Queda una legislatura que va del 16 de julio, volvemos a revisar aquí, ¿cierto? Entonces, los periodos, volvemos a revisar aquí. Primeros. Entonces, quedó la legislatura del 20 de julio al 16 de diciembre del 2023. Y la que sigue que va del 16 de marzo al 20 de junio. Entonces ahí vamos en una. Sí fue presentado en marzo del 2022. Mejor dicho, yo les aclaro aquí en un archivo de Excel para que me entiendan. Porque ya en la reforma pensional está, si no se aprueba el 20 de junio de este año, se hunde. Entonces, los 2 periodos son 20 de julio y 16 de diciembre. Desde y hasta 20 de julio a 16 de diciembre. Y el otro periodo es, según la Constitución, del 16 de marzo al 20 de junio. 16 de marzo al 20 de junio. Estos 2 periodos constituyen una sola legislatura. La reforma pensional se presentó al final de la legislatura 2022, es decir, en marzo de 2022. Ahí se presentó la reforma pensional. Entonces, ¿qué quedó? Quedó la legislatura 2023, que fue del 20 de julio al 16 de diciembre del 2023. Y la que va el 16 de marzo al 20 de junio de este año, del 2024. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál fue, digamos, el problema con la reforma pensional?
que ningún proyecto de ley se puede tramitar en más de 2 legislaturas. Como esta se presentó finalizando la legislatura, fue el 16 de marzo y yo corrí, se presentó fue el 16 de marzo del 2023, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer aquí cambiar el formato de celda para que puedan ver el año. Si la reforma pensional se presentó al final de la legislatura pasada, que iba del 20, la legislatura pasada va así, abrámosle aquí los datos a la legislatura pasada para que todos la puedan ver, fecha. Con esto me van a entender. 20 de julio del 2022 al 16 de diciembre del 2022 y 16 de marzo del 2023 al 20 de junio del 2023. Esta fue una sola legislatura, ¿cierto? 2 periodos que constituyen una sola legislatura. Bueno, entonces ahí terminó esa legislatura 2022-2023. ¿Cuándo se presentó la reforma pensional? La reforma pensional se presentó por acá. Entonces, ¿qué sucede? Ningún proyecto de ley se puede tramitar en más de 2 legislaturas, dice la Constitución. ¿Cuál sería la legislatura siguiente? La legislatura 16 de marzo. Pero hagámosla acá. Hecho. Así. La legislatura que va desde y hasta, que va del 16 de julio del 2023 al 16 de diciembre del 2023. Ahí se aprobó, bueno, el 20 de julio, estoy pegado hoy con esto, el 20 de julio del 2023 al 16 de diciembre del 2023. Ahí se aprobó en Senado, pero nos quedaría el otro periodo, que va del 10, según la Constitución, del 16 de marzo del 2020, esto es 24, no, sí, del 16 de marzo del 2024 al 20 de julio, a ver que me haya quedado bien, al 20 de junio del 2024. Entonces, a ver, esta fue la legislatura, espera que no me estanco. Entonces, 20 de julio del 2023 a 16 de diciembre del 2023, 16 de marzo. A ver, para que no nos vamos a equivocar. 20 de julio del 2023, 16 de diciembre, 16 y 20. Sí, está muy bien. Entonces, esta sería la segunda legislatura. La que iría del 20 de julio del 2023 al 16 de marzo del 2023. Entonces, aquí corregimos esto. Y es que esta fue del 16, un momentico, para que ya quede este tema listo, 16 de marzo a 20 de junio, 16 de marzo del 2023 al 20 de junio del 2023. Y previamente teníamos la que terminaba en diciembre del 2022, 6 de diciembre del 2022, y empezaba, 16 de diciembre del 2022, y empezaba el 20 de julio del 2022. Ahí tendríamos 16 de marzo a 20 de junio. Sí, ahí tendríamos las 2 legislaturas. Ahí está, 16 de marzo a 20 de junio y 20 de julio a 16 de diciembre. Luego, 16 de marzo a 20 de junio de 2024. Estas serían las 2 legislaturas donde se ha tramitado el proyecto de ley denominado reforma pensional. No sé si me entienden. ¿Me entienden o no me entienden? Hasta ahí. Wilfredo, Luis Alfredo, los demás, Valentina. ¿Me entienden la Sí, idea o no profe. me la entienden? Sí, profe. Sí, sí, señor. Revisémoslo bien. Pues la idea no es aquí generar pues un diálogo unilateral. Dice la Constitución
El Congreso se reúne por derecho propio en dos periodos que constituyen una sola legislatura, artículo 138. Un periodo va 20 de julio a 16 de diciembre y el otro periodo va 16 de marzo a 20 de junio. Entonces, 20 de julio, van ahí, 20 de julio a 16 de diciembre y 16 de marzo a 20 de junio. Esa fue una sola legislatura. La segunda legislatura de 2020, pues la segunda legislatura, ¿dónde empieza? Si termina el 20 de junio, empieza el 20 de julio del mismo año 2023, a 16 de diciembre de 2023. Y la siguiente, qué fecha va? 16 de marzo del 2024 a 20 de junio del 2024. Entonces, ¿qué pasa? En este momento hay una situación. Vamos a recordar en qué fecha fue presentada la reforma pensional, inclusive. Pues yo creo que fue presentada, hasta donde me acuerdo, fue presentada finalizando esta primera legislatura. Por acá, fue presentada en este periodo de 2023, ¿cierto? Más o menos entre marzo y junio del 2023, pero vamos a revisar. Yo tengo acá exactamente la fecha en que se presentó. Proyecto de ley 2023 Senado y 2024 Cámara. Sí se presentó en 2023, como yo digo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí estoy revisando el documento, miren, les lo muestro. Entonces, la reforma pensional tiene un gran problema en estos momentos. ¿Cuál es el problema? Que si no se aprueba de aquí al 20 de junio, ya se hunde. Miren, miren que es Senado 2023. El proyecto de ley fue presentado en el 2023 Senado, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ahí es donde tengo el cursor. En ese orden de ideas, la reforma pensional tiene un gran problema. Como la Constitución prohíbe tramitar un proyecto de ley en más de dos legislaturas, como lo acabé de mostrar, vamos a revisar ese artículo. Entonces, si los congresistas no hacen los dos debates que faltan en Cámara, antes del 20 de junio, ya te tocaría volver a presentarla desde ese y se hundiría la reforma pensional. Bueno, este es el artículo 138 que nos habla de los dos periodos que constituyen una legislatura. Y tenemos este artículo 162 de la Constitución que dice que ningún proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos legislaturas, o sea, máximo dos. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo termina la última legislatura? Acá, 20 de junio del 2024. Ahí termina la oportunidad para aprobar la reforma pensional. ¿Estamos a cuánto? Estamos a escaso mes de esa fecha. Hoy ya estamos a 18 de mayo. La próxima semana, son faltan dos debates. La próxima semana hay debate en comisión en Cámara y quedaría pendiente el debate en plenaria de Cámara. Recuerde que todo proyecto de ley, para hacer proyecto de ley, tiene que surtir 4 debates. 2 en comisión de cada corporación, comisión Senado, comisión Cámara, uno y uno, y luego plenaria Senado y plenaria Cámara. Entonces, faltarían dos debates, uno en comisión de Cámara y uno en plenaria de Cámara, para aprobarlo. Yo lo veo difícil, es un reto bastante difícil, máxime con la falta de voluntad política que hay, eh, pero ¿cuáles serían las consecuencias de no aprobar la reforma pensional? Entonces, ya voy a empezar a explicarlo. Pero la sesión pasada yo les mostré que en Colombia el 75%, según Fasecolda, yo dije que Fasecolda era la Asociación de Fondos Privados. La Asociación de Fondos Privados es Asofondos, pero Fasecolda es una asociación de aseguradoras. Y los fondos privados también tienen que ver con el mundo de las aseguradoras. Recuerden que en el RAIS, los que han visto clase conmigo de seguridad social, saben que las pensiones de invalidez y de sobrevivientes en el RAIS, los fondos privados, no las pagan los fondos privados, sino que las pagan unas reaseguradoras, ¿cierto? Entonces, por eso Fasecolda es una autoridad indicada para decir, para darle la cifra que yo les mostraba en la sesión pasada, y es que el 75% de los adultos mayores en Colombia no tiene pensión. Son más o menos unos 7 millones de adultos mayores. De esos, el 75% no tiene pensión. Y el 28,5% más o menos están
en pobreza monetaria. En ese orden de ideas, pues la reforma pensional se muestra como necesaria. ¿De qué se trata la reforma pensional? La reforma pensional se trata de crear un sistema de pilares, ¿cierto? Esa es la estructura del modelo de pilares de la reforma pensional. Ya los fondos como hoy no van a competir entre sí. Ya no va a haber una competencia entre prima media y RAIS. Competencia que para los que ganan más de un salario mínimo la ganan por pensiones por goleada. Ya yo les expliqué la sesión pasada cómo se liquida una pensión de vejez en Colpensiones. En Colpensiones es una pensión de vejez se liquida con el promedio salarial de toda la vida o de los últimos 10 años y es más favorable. Y vimos cómo la pensión quedaba altamente subsidiada. Yo les mandé el archivo. Inclusive pues la clase quedó grabada y les mandé la grabación también. Entonces ahí está, y vimos una sentencia de la Corte Constitucional donde la Corte evidenciaba pues cuáles eran los subsidios que Colpensiones otorgaba a las pensiones de vejez. Por ejemplo, vimos el caso de una persona, ya pues antes de avanzar, vamos a mostrar nuevamente ese ejercicio, una persona que tenía un promedio salarial de 16 millones de pesos, porque había cotizado sobre salarios alticos, ¿cierto? Y se podía ir con una tasa de reemplazo del 80% de los 16 millones de pesos, es decir, 13 millones. Pero vimos que esas pensiones eran altamente subsidiadas. Yo les expliqué que una persona con una pensión de este monto de 13 millones de pesos no alcanzaba ni a financiar con su ahorro el 60%. Es decir, el Estado le tenía que financiar casi la mitad de la pensión para poder que esa pensión se pague mes a mes. Porque en Colpensiones no se mira el ahorro de la persona, solo el promedio salarial y a él se le saca un porcentaje. Los que estuvieron en la sesión pasada fueron testigos de este cálculo matemático, pues, que lo hice en un momentico y creo que se entendió. De repasar esa sesión para entender. Pero vimos como en los fondos privados, por más que una persona eh, cotice de manera alta, pues su tasa de reemplazo va a ser muy bajita. De hecho, pues a ver si yo logro encontrar aquí un elemento dentro de la ponencia que se presentó a Cámara para los últimos dos debates. Vemos cómo hay diferentes estudios, por ejemplo, este estudio intersectorial, Reforma Pensional en Colombia, antecedentes y elementos para su discusión, indica lo siguiente: mientras en el RAIS la tasa de reemplazo en todos los rangos salariales ha sido disímil, ya que, por ejemplo, en rangos de 6 y más salarios mínimos se manejan tasas del 10%. O sea, ¿qué está diciendo este estudio? Ustedes saben que en el RAI la pensión se distribuye ahorro versus vida probable. Yo les mostré el caso de Gustavo Efraín, un señor que tenía 179 millones de pesos ahorrados cotizando sobre 3 salarios mínimos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Sí, señor. Cotizando sobre 3 salarios mínimos tenía 179 millones de pesos ahorrados y no le alcanzaba para financiar una pensión de un salario mínimo. ¿Cuánto necesitaba? Como 270 millones, una cosa así. ¿Qué diremos del que cotiza sobre el mínimo? Obviamente no alcanza. Entonces en el raíz cogen la plata y la distribuyen por la vía probabilidad. Al hacer esa distribución, la tasa de reemplazo no cuadra, o sea, queda inclusive por debajo del salario mínimo. Ya saben que frente a eso hay una solución, que si tiene 1.150 semanas se pensiona con el mínimo, en el RAIS, en los fondos privados. Pero ¿qué está diciendo el estudio? En el RAIS una persona cotiza sobre 6 salarios mínimos, se va con una tasa del 10. Mientras que en Colpensiones, ¿con cuánto se puede ir? Según el ejercicio que hicimos hace 8 días. ¿Cuánto fue lo que sacamos hace 8 días? El 80. O sea, no sé si entienden la dimensión. Vamos a hacer una multiplicación. 1.300.000 pesos por 6. Digamos que este sea el promedio salarial de la persona, 7.800.000. La tasa de reemplazo del país es del 10%, 780.000 pesos. O sea,
que la pensión se la ajustan al salario mínimo. Y esa es la realidad. Yo pues he ejercido el derecho en las ineficacias de traslado. Les puedo decir que esa es la realidad. Y Wilfredo, cuénteme usted casos que haya visto en el juzgado, pues, para que los muchachos entiendan, de personas que han cotizado sobre salarios altos y el RAI les ofrece una miseria. Hable usted y Wilfredo, que usted en el juzgado tiene experiencia ya sobre esos casos. Sí, profe, pues Haga el en micrófono. las ineficacias que siempre solicitan las personas, pues he tenido 3 casos de ineficacias, pero ahí los abogados obvio no colocan el por qué se quieren trasladar, solamente que aducen que fueron engañados. Sí, sí, pero mirando las historias laborales, porque igual me imagino que se Sí, aplican las sí. historias laborales, entonces ahí se puede ver como el salario La de que las menos, personas. profe, la que menos salió fue una señora que salió con pensión de 8 millones. No, no, sí, pero pasando la colpensiones, pues, cierto, pero me Con las refiero a cuánto pensiones, le sí. ofrecía el RAIS, cuánto le ofrecía el RAIS. No, por ahí como una cuarta parte más o menos. Recuerdo más o Exacto. menos. Entonces, si estamos hablando de, o sea, imagínese usted, una persona que en colpensiones se puede ir con 8, cotizando pues alto, en el RAIS se puede ir con una cuarta parte, o sea, de ese valor, divídalo sobre 4, sobre 2. Entonces, obviamente, que lo que dice este estudio, pues es lo que nosotros vivimos. Pues estamos hablando de personas de clase media que cotizan alto, pero también esto afecta la clase media más, digamos, incipiente, la que está empezando a ser clase media. Por ejemplo, yo tuve un caso de una señora que en Colpensiones la tasa de reemplazo eran 3,5 millones y en el RAIS la pensión era de un salario mínimo. 3,5 millones no es una pensión burguesa, una pensión de clase media. Entonces, esos casos son mucho más comunes también. La tasa de reemplazo de la persona que cotiza entre 5 y 6 salarios mínimos es del 20%. Entre 4 y 5 salarios mínimos, la tasa de reemplazo es del 29%. Mientras que en el régimen público el promedio es 64. Se puede llegar al 80, pero el promedio es 64. Ya saben que la fórmula por 1.300 semanas da lo que yo les indicaba. Recuerde que la fórmula por las primeras 1.300 oscila entre el 65% y el 50% del promedio salarial, si se remiten a la clase anterior. Entonces, mucha gente tiene solo 1.300 de semana y por eso el estudio dice que la tasa en promedio de reemplazo es del 64% del promedio salarial. O sea, en promedio la gente se queda aquí, en el 64, 65%, pudiendo pues llegar al 80% con más semanas de las 1.300. Los que estuvieron en la sesión pasada, vuelvo y insisto, me entienden esto. Los que no, les estoy hablando en inglés, yo sé, pero no es mi culpa. Les toca, por favor, desatrasarse. Listo. Me encantaría que todo el mundo me entendiera, pero esos temas son difíciles. Entonces, sabemos los fundamentos y la problemática. El 80% de la plata destinada para pagar pensiones en Colombia se va a pagar, a financiar o subsidiar las pensiones privilegiadas, que son pensiones de más de 10, 15, 16 salarios mínimos. Y con el 20% de la plata que queda para pagar pensiones, en Colpensiones se financia el 80% de los pensionados restantes que ganan el mínimo. Entonces, ¿qué es lo que propone la reforma pensional? La reforma pensional propone proteger de una manera más integral la vejez. Vamos a hacer un ejemplo hoy de una persona que no llega a la pensión de vejez. Pero es que por aquí una estudiante de la Medellín me mandó una historia laboral con la finalidad de yo hacerle una indemnización sustitutiva a un señor, que es la prestación que se le paga en Colpensiones a las personas que no logran la pensión de vejez, hoy por hoy. Señores, esta persona, sin reforma, hoy por hoy, esta persona se llama Rodrigo y tiene estas semanitas cotizadas, 268 semanas, ¿cierto? Esta persona ya tiene los 62 años. Miren acá la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es
21 de febrero de 1961. ¿Qué significa eso? Si yo resto 2000, nació en febrero, este año ya cumplió años. Si yo resto 2024 en 1961, él en este momento tiene 63 años y apenas tiene 268 semanas. La edad de jubilación o de pensión en este momento en Colombia, según la ley 100 de 1993, es de 62 años. O sea, él ya tiene un año más de la edad de jubilación que rige en el régimen de prima media, artículo 33. Dice la norma que a partir del 1 de enero de 2014, la edad quedó en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. O sea que él ya tiene 63, está pasado, y no tiene las semanas, porque en este momento las semanas para los hombres son 1300. Ese artículo está declarado inexequible por la Corte Constitucional, pero para las mujeres. Y plantea una disminución de reforma una disminución de semanas entre el 2026 y el 2036 para las mujeres, para llegar progresivamente a 1000 semanas. Pero ahora yo no voy a explicar eso. Simplemente decir que para los hombres son 1300 y él no tiene las 1300. Tiene 63 años y no tiene 1300 semanas. ¿Qué pasa? En Colpensiones tiene derecho a una prestación que se llama indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. ¿En qué consiste esto? En que como no se va a pensionar y no está trabajando, manifiesta su imposibilidad de seguir cotizando, entonces Colpensiones le va a pagar una indemnización equivalente al último salario base de liquidación promedio semanal, multiplicado por el número de semanas cotizadas. Al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado. Entonces hay que hacer la operación para saber cuánta plata le toca hoy por hoy a esa persona. Y luego vemos qué pasaría si se aprueba la reforma. Entonces vamos a mirar pues, cuánto le tocaría hoy por hoy sin reforma, ¿cierto? Entonces yo voy a convertir esta historia laboral a Excel. Dame un momentito. Yo la convierto a Excel. Para efectos de poder hacer bien este trabajo. Dame un momentito. Ahora se las mando también pues para que la puedan tener ahí como un registro. Es como para que, la idea es como que ustedes vean qué pasa, qué le pasa a una persona en Colombia que no adquiere la pensión de vejez, que es el 75% de los adultos mayores. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Cómo queda desprotegida? Le dan una platica, pero, ¿y ya después de eso qué? ¿Cierto? Es un solo pago. Entonces, bueno, ya la convertí a Excel. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, lo que hay que hacer es aquí mismo, voy a abrir una tabla que se va a llamar tabla 1, 2, 3, 4. Voy a abrir una tabla que se llame hoja, ponerlo aquí, liquidación. Liquidación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí los meses. Vamos a poner aquí el IPC original. Vamos a poner aquí el IPC final. Vamos a poner aquí el IPC inicial. Vamos a poner aquí el resultado de la división de los dos IPCs. Aquí vamos a poner el IPC actualizado. Aquí vamos a poner en esta otra columna las semanas cotizadas. Aquí el porcentaje de cotización
sobre el cual fueron cotizadas esas semanas. Y acá vamos a poner el resultado de la multiplicación de las semanas cotizadas por su porcentaje correspondiente de cotización. Y acá vamos a poner al final lo siguiente. En la medida que yo vaya registrando estas casillas, van a ir entendiendo. Al final vamos a poner lo siguiente, y es, vamos a tomar el IBC actualizado, lo vamos a dividir sobre 30 y a multiplicar sobre el número de días que existen en las semanas. Es más, para esa finalidad, vamos a insertar aquí una columna que diga días. Listo. Entonces, ahí tenemos los datos necesarios para hacer la operación. ¿De dónde los vamos a sacar? Obviamente, de la historia laboral. Y esta es la historia laboral de él. Vámonos al reporte detallado. Él no tiene, según esto, él no tiene semanas a partir de 1995. Mire ahí, 1 de julio del 95, hasta el 30 de septiembre del 95 y de ahí en adelante va, ¿cierto? Entonces yo voy a ir al reporte detallado, esta es la misma historia laboral en PDF. Y me voy a ir a empezar a sacar las semanas. Por ejemplo, aquí nos aparecen los días cotizados. En la casilla 45, 30 días. Y acá nos aparecen los salarios. Y acá los meses. 1995, 07, 08, 09, 010, 011, 012, ¿cierto? Vamos a ponerlos acá. Todo, porque le van a liquidar todo lo que tenga. Los podemos poner acá, en el mismo archivo, ¿cierto? Los pueden poner más grandes, como quieran, ¿cierto? Como para ir viendo. Vámonos para el 90, seguir a ver qué más encontramos. La siguiente tabla. Recuerda que tenemos que poner los meses que tienen cotizados. Pues los copio y los pego. Vamos a ver si me deja pegarlo así. Póngale todo eso a Arial 2. Deme un momento. Póngale la letra toda igual. Listo. Ya vamos en el año 2000. Él no tiene muchas semanas. 2001. Nos quedaría faltando. Se elimina. Nos quedaría faltando ya. Es lo que tiene hasta el 2001. ¿No? 2001 septiembre. De hecho, en el resumen lo dice. Hasta 2001 septiembre. ¿Y lo alcanzan a ver o no? Ahí lo acabo de colorear. ¿Sí lo ven o no? Sí, profe. Eso. Eso fue el último que elaboró, del 95. Ese es el resumen, pero las historias laborales tienen un detalle, que es el que hay que ir a mirar mes a mes. Y eso fue lo que yo hice. ¿Qué hice? Pues pegué todos los meses. O sea, con una sola letra. Sí, con un solo formato de letra. Entonces,
Ya lo que sigue es poner los salarios. Yo cierro este cuadro bien. Listo. Ya lo que sigue es poner los salarios con los que él cotizó. Entonces va a poner el IBC original. Entonces vamos a poner los salarios. Empecémoslos a sacar. Válos aquí, es control C, control V. Control C y control V ahí. Vamos mirando, pues obviamente que guarden coherencia. Se supone que estos salarios van hasta el 9706. ¿Cierto? Vamos a ver si sí. 1997-06. Y ahí están guardando coherencia. Sigamos con los demás años. Voy a seleccionar hasta acá, hasta 1997-07, porque aquí vemos unos periodos que están en cero. Ahora analizamos de qué se trata eso. Listo. Bueno, entonces vamos a ponerlos ahí. Los periodos que están en ceros, según la historia laboral, son 98 agosto y 98 septiembre, estos dos. En estos casos hay que mirar, cuando no aparezca el salario, hay que mirar los días cotizados. Si aparecen que estos días están cotizados, el detalle dice deuda presunta, pago aplicado a periodos posteriores, deuda presunta, pago aplicado a periodos posteriores. Entonces, eso que puede, o a qué nos puede estar haciendo referencia eso de deuda presunta, que el empleador afilió, pero no pagó. O sea, hay un pago, hay una afiliación, pero no hay un pago. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden ese concepto? ¿Me entienden ese concepto? Hay una afiliación a la seguridad social, pero no hay un pago. ¿Qué pasa en esos casos? Yo que expliqué la sesión pasada frente a la acción de cobro. Que expliqué la sesión pasada frente a la acción de cobro en la sesión del semillero pasada. Nadie se acuerda. Sentencia STL 3387 del 2020. O sea La que la entidad no entidad puede, tiene que cobrarle, la entidad tiene que tiene que cobrarle cobrarle y al no puede hacer exigible cualquier tiempo los aportes. ¿Cuántos años tiene para cobrarle al empleador? ¿Cuántos años? 5 años, lo que siempre prescribe una obligación, ¿no? Pues 5 años la obligación tributaria, porque eso es un parafiscal. 3 años los derechos laborales, pero los aportes parafiscales prescriben en 5 años. El trabajador puede mandar al empleador en cualquier tiempo, les decía yo, pero la entidad tiene 5 años para demandar al obligado a cotizar, que es el empleador. Entonces, si ya pasaron más de 5 años de ese aporte que está en mora, Sí, entonces, ¿qué dice la Corte Suprema de Justicia? Resulta relevante advertir que no es el trabajador el que sufre las consecuencias de la prescripción de sus aportes, sino la entidad administradora de pensiones, quien debe responder con su propio patrimonio por todos y cada uno de los aportes que dejó de cobrar en tiempo con su correspondiente rendimiento. O dicho en otras palabras, que dejó prescribir por su incuria. ¿Qué sucede en un proceso ordinario laboral que hace un juez? Viendo esta situación, dice, mire, este es el mismo empleador. Estamos hablando del municipio de Salgar, Antioquia. ¿Cómo así que hay 30 días cotizados y hay una deuda y no cobraron?
El juez tiene libre formación de convencimiento. Artículo 61 del del Código Procesal del Trabajo. ¿El qué va a decir, Wilfred? ¿Usted qué hace entonces? Si usted fuera juez de Jonathan. ¿Qué debe hacer el juez según esta jurisprudencia que acabamos de ver? Puede tomar el mismo valor que ha venido pagándole normalmente. Entonces, Cotizó tenerla con en cuenta. el mismo que cotizó con el mismo sueldo que anteriormente el mismo año. Exacto. Se llama allanamiento a la mora. ¿En qué consiste entonces? Que le vamos a poner este mismo salario acá en estos dos periodos. ¿Por qué? Y eso lo va a tener que asumir la entidad de seguridad social por su incuria, malicia o negligencia. Yo sé que aquí aparece que solo fueron 4 días laborados, pero no importa que sean 4 días laborados. Que el IBC, una cosa es el ingreso base de cotización y otra cosa es la cotización pagada. Obviamente que si por 4 días se paga menos que por 30, pero el ingreso base, que es el salario mensual de la persona, es el que se toma en cuenta para promediar, para hacer los aportes. Obviamente que 4 días vale menos que 30, pero lo que se dio aparte siempre para calcular todo es el ingreso base de cotización mensual. Entonces, ¿qué pasa? Le ponen los 299.370 en esos dos casillas. Y sigo para abajo, control C, control V. Las demás personas me están entendiendo. Luis, que lo veo conectado. 2000, año 2000, mes 12. Año 2000, mes 12. Ahí vamos coherentes. Las demás personas me están entendiendo. Los muchachos de laboral individual y las muchachas de laboral Sí, individual. señor. Sí, señor, claro que sí. Sí, profe. Seguimos. Muy bien. Profe, sí, entiendo perfectamente. Municipio de Salgar, 2001 al septiembre, que es el último salario. Listo. Entonces ahí lo ponemos. Ahí nos debe terminar ahí casando. Este archivo Excel se revela a quedarse en Arial 12. Espérenme un momentico. Pues, Arial 12. Ahí están los salarios. IPC final, IPC inicial. Recuerden que el IPC final es el de diciembre del año anterior al momento donde se le va a hacer el reconocimiento del derecho a la persona, como les expliqué la sesión pasada, lo dice la Corte Suprema de Justicia. En sentencias nuevamente como esta. SL 6.916 del 2014. Nuevamente pues rememorarlo. 6.916 del 2014. Dice que el método, uno de los métodos para hacer estos cálculos es dividir el índice final de precios al consumidor del acumulado de diciembre de la anualidad anterior a la fecha de causación de la pensión. Acá no vamos a hablar de una pensión, sino de una indemnización sustitutiva de la pensión, pero lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces se manejaría la misma regla. El índice final o el IPC final es el acumulado a diciembre de la anualidad anterior a la fecha de causación de la prestación económica. O sea, ¿cuál sería el IPC que utilizaríamos para efectos de esta indemnización como IPC final? Yo les mandé la tabla de las series de IPC al WhatsApp, al grupo de WhatsApp del semillero, que la descargamos la sesión pasada de la página web del Banco de la República, que es esta. ¿Cuál sería el IPC que utilizaríamos? ¿El de qué año? Quito este color. ¿El de qué año? Si este año esa persona fuera a reclamar la indemnización. El año anterior, profe. ¿Pero el de cuál mes? Diciembre de 2023. Exacto, diciembre de 2023, porque este año va a reclamar la prestación, 137,72.
Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ponérsela ahí. 137,72 sería el IPC final. No punto, coma. ¿Listo? Y el IPC inicial, ha dicho la jurisprudencia, que es el del mismo mes, pero de la anualidad anterior, a la fecha de cotización de cada salario base. O sea, es usar el mismo mes, pero con un año de retraso. Entonces, en vez de poner el de 1995 julio, ponemos el de 1994 julio, acá en este del inicial. En vez de poner 1995 agosto, 1994 agosto. En vez de poner 1995 septiembre, 1994 septiembre. Entonces vamos a arrastrar. Esto viene derecho hasta el 96, 97, 98. Viene derecho, sin baches. 99, hasta el 99 y hasta el 2000, hasta el 2001 y hasta septiembre del 2001. Entonces viene, nos tiraríamos del 94 hasta el año 2000. Del 94 hasta el año 2000 a tomar los IPCs, ¿cierto? Entonces vendríamos así. Si alguien no entiende, puede alzar la mano y preguntar, pues ahí virtualmente, hacer la pregunta, no hay problema. Entonces empezamos Desde julio 4. desde julio del 94, ¿sí? Entonces nos vamos a ir subrayando hasta el año 2000, hasta septiembre, que fue que terminó relación laboral. Pues él terminó en 2001, pero como tiene que ser con un año de retraso, entonces vamos hasta septiembre del año 2000. Listo. Entonces ahí se pega. Y no nos casó por alguna razón. ¿No? Miremos. Hagámoslo uno por uno porque pueden entonces haber baches. 94, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Vamos a hacer un bloque largo. Libres. Para identificar dónde está el problema. Vámonos hasta el 97, por ejemplo, hasta diciembre. A ver si nos cuadra. Control C. Y ya voy a la tabla que tengo acá. Control V. Ahí me debe casar hasta diciembre del 98. Ahí vamos bien, ¿cierto? Porque yo terminé en diciembre del 97, como es un año de retraso, vamos bien. Y sigamos con el año 98, el año 99, vamos acá, está el año 2000. A ver qué nos da por acá. Control C, Control V. Ahí terminé yo seleccionando. Ah, por aquí es donde está el problema. Por este lado es donde está el problema. Vamos entonces a 99 al 2000, de enero del 99 a diciembre del 99, cojamos los del año 98. Como yo no puedo estar pasando de un lado para otro, pues ahí me van a disculpar que no voy a estar compartiendo pantalla de los dos archivos, de los IPCs y del Excel que estamos trabajando, por lo del Excel que estamos trabajando. Entonces, ahí me da. Estos son enero del 98 a diciembre del 98. Ya vimos el error, ya vimos el problema. ¿Cuál es el problema? Que aquí hay un mes repetido. Si alcanzan a ver el mes que está repetido. Hay 2 meses Hay repetidos. 2 meses repetidos. Entonces, por eso me descuadro la serie. Está este, que es agosto, que está repetido. Y está este, que también está repetido. En esos casos, cuando estén repetidos, pues vamos y miramos qué es lo que pasa allá, a la tabla pues del Seguro Social, a la historia laboral. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el 99.
nos habla de, por acá en el 99 fue donde están repetidos, acá estos meses, y acá también, estos dos. Está repetido agosto y octubre. Ciclo doble, pago aplicado a periodos anteriores. Ciclo doble, pago aplicado a periodos anteriores. Entonces, esto a mí lo que me da a entender cuando me habla de ciclo doble, pueden ser dos cosas, pero yo entiendo, o sea, yo entiendo que frente a esto, porque es un mismo empleador, no son dos empleadores. A veces pasa que uno cotiza con dos empleadores, tienen coexistencia de contratos. Entonces, ¿qué habría que hacer en ese caso? Tiene un ingreso como dependiente y uno como independiente. ¿Qué se hace en esos casos? Se suman los dos valores y se toman como un solo ingreso, como un solo ingreso. Eso es lo que se suele hacer en esos casos. ¿Qué puede estar pasando aquí? Mire, yo sospecho que aquí no es que él haya tenido dos empleadores porque es el mismo municipio de Salgado. Son dos periodos que están repetidos y que son estos mismos dos periodos que faltan acá. ¿Sí están viendo? Sí. No. Sospecho, es muy extraño que esté repetido dos pagos acá y que lo que falte aquí sean dos meses. Yo estoy por pensar que lo que pasó acá es que el real salario de el 99 fue 299.370, que guarda relación de que Marta está intentando entrar al semillero. Eso. Yo estoy por pensar que este periodo de acá, 299.370, es este de acá, porque mire que guarda relación con el mismo salario. ¿Sí ven? 299.370, vea, y él venía ganando 299.370 en el 98. Y el otro ciclo es lo mismo, 299.370. Entonces, yo voy a asumir que realmente los salarios de él en el 99 eran 353.250 y 353.250. Es lo que voy a asumir yo. Y un juez así lo asumiría en su libre formación del convencimiento. Claro, pues que él le puede preguntar a Colpensiones a qué se debe esa circunstancia y ya Colpensiones me da la justificación. Pero yo, desde mi formación de convencimiento, lo que entiendo es eso, porque coincide, mire que estamos hablando de los mismos salarios, Jonathan, que se ganaba en el 98, mire, 299.370. Y aquí en el 99 es el mismo salario, 299.370. Entonces, realmente este debe ser el salario del año 99, en esos dos meses que están repetidos. 353.250, no 299.370. O sea que finalmente ni siquiera hay deuda. Básicamente lo que pasa es que los periodos sí están pagos, sino que están mal cargados en la historia laboral por parte de Colpensiones. Entonces voy a borrar acá este lo voy a eliminar, ya lo pusimos arriba. Entonces vamos a eliminar este y vamos a eliminar este de 299.370. ¿Todo el mundo me entendió o no me entendió? ¿Sí me Doctor pudieron? Felipe, Dígame, Marta. o sea, ¿se puede cancelar porque puede ser que esté pagado dos veces por la misma Es que, Marta, empresa? ¿Sí? apenas acabaste de entrar, entonces es muy difícil, pues no me lo tome a mal, ¿no? Sino que como apenas acabaste de entrar, es muy duro ponerte en contexto de ya lo que vimos. Pero básicamente, en resumen, es que en este caso logramos identificar que antes del 99 le faltaban dos periodos de cotización, le faltaban dos. Con un salario de 100 pesos, pongamos el ejemplo, listo, con un salario de 100 pesos. Fue unos periodos del año 98. Y ahora en el 99 encontramos periodos repetidos, dos periodos repetidos. Un periodo nuevo, octubre del 99, con 200 pesos y otro octubre del 99 con 100 pesos.
Y otro periodo, agosto del 99, con 200 pesos y otro con 100 pesos. ¿Qué me da a entender a mí eso? Que esos salarios de 100 pesos son los del año 98 y son Ajá. los mismos meses que faltan. Entonces, finalmente, lo que yo entiendo ahí, haciendo un análisis, entonces, Marta, cierra el micrófono. Haciendo un análisis aplicado al caso concreto. Yo no voy a hablar de aquí reglas generales. En el caso concreto, haciendo el análisis de lo que me muestra a mí esa historia laboral, yo entiendo que es que hay una información mal cargada, es decir, que esos dos periodos de 100 pesos casualmente corresponden al salario que él se ganaba el año anterior y casualmente son los mismos periodos que le faltan en el año anterior. Entonces, ¿qué entiendo yo? De la libre formación del convencimiento que puede tener un juez en un proceso laboral, que básicamente es que no le falta nada, solamente que esos dos periodos fueron mal cargados por la entidad de seguridad social. Entonces ya Ah, sí, señor. le eliminé esos de 100 pesos porque ya arriba se los había puesto. Ujú. Se los Ah, había bueno, puesto por sí. allanamiento, se los había puesto por allanamiento a la mora a 100 Ujú. pesos. Entonces ya no hay Sí, sí. necesidad de volverlos a poner. Listo. Ujú. Entonces, Gracias, profe. eso es básicamente. Entonces ahora sí, ya habiendo identificado qué fue lo que descuadró la asignación de los IPCs, sigamos en orden. Pasemos entonces a poner los del año 98 en la casilla del 99, ¿cierto? Ahí me cuadran perfectamente hasta diciembre, vean, de enero a diciembre, ¿cierto? Puse los del 98. Bueno, quitemos estos colores. Sigamos. Vámonos ahora sí, 2000, año 2000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el 2000, de enero a diciembre, voy a poner los del 99. Y ya finalmente para terminar en el 2001, de enero a septiembre, pongo los del año 2000. De enero a septiembre, pongo los del año 2000. Listo. Entonces siempre la idea es poner los IPCs, como les acabo de enseñar, con un año de retraso. Esto no va a desaparecer con la reforma pensional, las indemnizaciones sustitutivas. De una vez les anticipo que lo que va a pasar es que las personas que tengan menos de 300 semanas se les van a seguir reconociendo indemnizaciones sustitutivas. Por ende, esto hay que aprender. ¿Por qué? Porque de todas maneras van a haber muchas personas que van a reclamar indemnización sustitutiva. ¿Qué va a pasar con las personas que tengan más de 300 semanas? Ahorita vemos qué es lo que va a pasar. Les estoy mostrando hoy un escenario donde una persona que no tenga 1300 semanas en Colpensiones le dan una indemnización sustitutiva. ¿Cómo se la liquidan? Así, como estamos viendo. Ya vamos a ver cuánta plata es, pero es de un solo pago, no es una pensión. Y ya el resto de la ancianidad queda en la pobreza, que no tiene ninguna renta. Entonces vamos a dividir. Dividimos el IPC final sobre el inicial. El IPC final sobre el inicial. El IPC final sobre el inicial. Y arrastra. Ahí está. Y ya luego multiplico el dinero originalmente que se ganaba por el resultado de la división de los dos IPCs. El dinero que originalmente se ganaba, que eran 193.290 pesos, por el resultado de la división de los dos IPCs. El dinero que originalmente se ganaba por el resultado de la división de los dos IPC. Entonces ahí tenemos ya los salarios actualizados con la inflación. 193.290 pesos, hoy serían 1.544.000. Pues por la inflación, el dinero va perdiendo valor en el tiempo. Lo que yo podía comprar con 193.000 pesos en el 95, hoy necesitaría 1.500.000. Bueno, eso se llama indexación, ¿cierto? Ajustar dinero del pasado y traerlo a valor presente con base en la inflación. Bien, entonces ya aquí vamos a poner las semanas cotizadas. Inclusive yo preferiría aquí poner los días cotizados y aquí las semanas cotizadas. Ya van a ver por qué. Pues es un tema de orden.
Listo. Entonces viene siendo lo siguiente. Días cotizados, vamos a tomarlos de ahí. De la historia laboral. ¿De dónde es de ahí? Pues de la historia laboral. Inclusive yo tomo siempre son los días reportados. Porque si el empleador le reportó los 30 días laborados, tiene derecho a los 30 días o más, ya vamos a ver qué significa más, así el empleador le haya pagado menos. Son los reportados. Pero entonces aquí hay que tener presente la sentencia de la Corte Suprema que dice que para seguridad social los días deben contarse en razón a la real duración de los meses. Entonces acá tenemos que, por ejemplo, julio tiene que tener 31 días, agosto tiene que tener 31, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30, diciembre 31. Hagámoslo aquí a un año y ya copiamos y pegamos. Vamos a mirar por acá años bisiestos, siglo XX. Recuerden que la Corte, creo que lo dijimos hace 8 días o no, ¿cierto? Que la Corte, yo lo mostré, que la Corte ha dicho que, pues en reciente jurisprudencia, que para seguridad social los días deben tener la real duración. ¿Estamos de acuerdo? Que lo dije hace 8 días o no. Eso. Sí, Sí, lo dijiste, profe. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Y la sentencia, una sentencia reciente. Yo voy a poner aquí los años bisiestos del siglo XX, porque me va a afectar de todas maneras la configuración de, esta, de este ejercicio. Ya se desaparecieron de internet los años bisiestos. Ya los tengo acá. Listo. Pues ahí en ese periodo me da 96 y ya, 96 y año 2000, que le cubra el 96. Entonces por acá en el 96, febrero tiene 29. Y hagamos un año, enero tiene 31, marzo tiene 31, abril 30, mayo tiene 31, junio 30, julio 31, agosto 31, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30, diciembre 31. Entonces yo voy a hacer un control C, control V, pero aquí obviamente corrijo 28. Voy mirando que vaya pues casando, ¿cierto? Aquí vamos bien a diciembre, ¿sí? Aquí vamos bien a diciembre, aquí vamos bien a diciembre, y ahí vamos bien, pero recuerde que solo laboro hasta septiembre, o sea, octubre, noviembre, diciembre, no. Listo, ahí están los días. Ah, bueno, pero yo lo hice así, pero tengo que cotejar con la historia laboral. Siempre tengo que cotejar, hay unos periodos por ahí, según me acuerdo, todos estos están en 30 hasta el 97. Miremos más acá a ver estos que también días reportados, siempre bases en los días reportados. Una cosa es ¿qué significa día reportado? Lo que el empleador reportó que el trabajador laboró. Si el empleador pagó menos, ya eso es un problema entre la entidad de seguridad social y el empleador, pero debemos basarnos en la casilla 44, días reportados. Por aquí, el único día que es menor es el último, el 2001, que son 2 días, con novedad de retiro. Ahí está la R de la novedad, casilla 43. No, no significa novedad de retiro, las novedades de ingreso, de retiro, suspensiones, ¿cierto? Entonces, la R es retiro. Y lo retiro el 2 de septiembre, entonces no le puedo tener en cuenta todas las semanas de ese último ciclo, sino que ahí solamente son 2 semanitas en septiembre del 99. Bueno, entonces, así las cosas, ya estamos listos. ¿Qué se sigue? Vamos a sacar las semanas. ¿Cómo sacamos las semanas? Dividiendo los días sobre 7. Profe, y si, ¿Sí? profe, qué pena, en los días cotizados no faltaría, como en los 2000 más o menos, el 29 de febrero, pues no sería bisiesto. En el 2000. En el 2000, sí. Muy bien la precisión. A mí se me pasó poner en el 2000, en febrero el 29. Ya no más, ¿cierto? Ya pues ya no, ya con eso
cumpliríamos con todos los que son bisiestos. 96 y 2000. Muy bien ahí por la precisión. Eso le sube pues una colillita ahí las semanas. Mire, un día 29, acá le sube a 4.14 las semanas. En vez de 4.14. 28 días dan 4 semanas. 29 días da 4.14. Siempre dividiendo sobre 7. Bueno, entonces ya lo que se hace aquí es, vamos a ir, denme un momento por favor. Así, qué pena. Entonces, continuemos. Entonces, vamos a reducirle decimales a estas semanas. Recuerden que las semanas se obtuvieron de dividir los días sobre 7. Entonces, vamos a ir reduciéndole decimales y lo vamos a dejar en 2 decimales. Subrayamos todo y aquí Excel tiene el botón, que lo ven ahí, disminuir decimales, ¿cierto? Entonces, lo voy a dejar en 2 decimales, que es finalmente como trabajan las entidades de seguridad social. Si vamos a ver la historia laboral, en las semanas también ellos utilizan 2 decimales, ¿cierto? Si cogen cualquier historia laboral de Colpensiones, ¿cierto? En general, siempre la van a encontrar pues así, a razón de 2 decimales. Bien, y eso ha sido aceptado por la jurisprudencia, la doctrina, entonces no hay discusión. Ahí ya podemos sacar si yo subrayo las 2 columnas y hago una suma aquí abajo, podemos sacar tanto los días cotizados como las semanas cotizadas. Ven que hay una diferencia entre las semanas que me reporta Colpensiones y las que realmente tiene la persona. ¿Sí la ven o no? ¿Cuánto había reportado Colpensiones que él tenía en semana? Volvamos a revisar la historia laboral. La suma me da 322 semanas, que equivalen a 2.256 días laborados. Que básicamente, si usted divide 2.256 días laborados sobre 7, dan las semanas, da 322 semanas, ¿cierto? Que son las que hay aquí. Dividiendo los días sobre 7 se sacan las semanas. Bueno, entonces, pero mire usted que hay una diferencia entre las semanas que realmente elaboró y las que reporta Colpensiones, porque Colpensiones reporta en la historia laboral, yo para que estoy abriendo otro archivo, déme un momento, en la historia laboral Colpensiones reporta ¿cuántas semanas? 268. Y ven todas las semanas que le hurta al trabajador colombiano el sistema de seguridad social, contándole todos los meses a 30 días. Son muchas. Basta. Eso es un hurto, eso no tiene otro nombre. De 268 a 322. Eso no tiene otro nombre. Entonces, ese es el tipo de circunstancias que a uno obviamente lo dejan bastante sorprendido. Porque aquí finalmente estamos viendo los ciclos reportados. Yo me basé en los días reportados de la entidad, no modifiqué los datos. Me basé en los días reportados de la entidad, acuérdese, yo solamente lo que hice fue copiar y pegar y le puse el día 31 al que tenía que tener 31 o 29 al que tenía que tener 29. Entonces, por eso una historia laboral hay que revisarla siempre. Y yo sospecho que aquí no fue solo por los días 31. Ahí la entidad
no le quiso tener en cuenta tampoco esos 2 meses que faltaban, ¿se acuerdan? Que faltaban 2 meses por mora o por que había una deuda presunta por parte del empleador. Entonces ahí ya eran 8 semanas, casi 9 semanas, ¿cierto? O sea, la entidad le va quitando semanas unilateralmente al ciudadano. Y como en Colombia generalmente las personas no les gustan las matemáticas o no entienden de matemáticas o son impermeables a las matemáticas, no revisan su historia laboral o no entienden cómo revisarla y van perdiendo semanas y perder ahí hay una diferencia altísima. ¿Cuántas semanas? 268,14. Estamos hablando de, primeres, es que estaba con punto 14, 268,14. Estamos hablando de 54 semanas. Puede haber ahí una pensión de sobreviviente, una pensión de invalidez. Cuando vean seguridad social, los que ven laboral individual van a entender. Wilfredo, si me entiende, ahí hay una pensión de invalidez y de sobrevivientes en esas diferencias. Pero bueno. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo, Wilfredo? ¿Qué iba a decir? No, que sí lo entendía, profe. Este Listo. micrófono se me apaga, se me prende. Listo. Jonathan, ¿entendido? Sí, señor. Los muchachos de laboral individual que apenas están, les está tocando muy duro porque están teniendo que abordar pues conocimientos de 5.º año de derecho, pero entiendo que lo están pudiendo pues como digerir razonablemente, ¿o no? Sí, Sí, señor, sí, señor. claro. Sí, Listo. profe. Bueno, lo que se sigue, muy bien. Lo que se sigue entonces a continuación es poner aquí en esta casilla el porcentaje sobre el cual fueron cotizadas las semanas. ¿Por qué? Porque pues si bien es cierto, según el artículo 20 de la ley 100, hoy por hoy el porcentaje de cotización es el 16% del salario del trabajador a pensión. Si bien hoy por hoy el porcentaje de cotización es del 16%, del cual el patrono pone un 12% y el trabajador pone un 4%, ahí está el 16, 12% el empleador, 4% el trabajador. Eso pues lo prevé el artículo 20 de la ley 100. Resulta que históricamente no siempre fue así. Los porcentajes de cotización han variado en la historia del país, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos que, yo les voy a dejar esta tabla para que puedan pues como tener la reconstrucción de los porcentajes. Pero, por ejemplo, desde el año 2008 estamos en el 16% del salario del trabajador. Lo que se va al sistema general de pensiones. Que es que si se gana más de 4 salarios mínimos, el trabajador tiene que poner un punto más para el fondo de solidaridad pensional. Sí, pero eso no va al sistema general de pensiones, eso va al fondo de solidaridad pensional. Entonces yo no tengo en cuenta eso aquí en este cálculo. Listo. Bien. Pero miren ustedes que los porcentajes de cotización a pensión fueron distintos. Desde el año 76, diciembre, que arrancó el Seguro Social. Pues si le van a liquidar una indemnización por no pensionarlo, no le pueden liquidar todo lo que cotizó al 16%. ¿Por qué? Entonces estarían liquidándole mal la pensión porque él no cotizó todo sobre el 16. Es ahí donde la ley 100, en el artículo 37, que regula la indemnización sustitutiva, dice que hay que hacer un promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales ha cotizado el afiliado. ¿Cierto? ¿Qué es un promedio ponderado? Lo que ustedes hacen para sacar las notas del final del semestre. En el 15% saqué 5. Entonces multiplica 5 por 15%, el resultado lo va llevando. En el 20% saqué 3. 3 por 20%, el resultado lo va llevando. Al final subo, ¿sí o no? Eso es un promedio ponderado. Distinto a un promedio simple que es sumar y dividir. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente es poner aquí los porcentajes. Por ejemplo, terminamos el ejercicio, así nos vamos un poquito más allá de las 10:30. Entonces, vamos a poner del 95
al 2000, que son las semanas de él. Vamos a ver los porcentajes de cotización. Entonces eso nos daría por acá, del 95 al año 2001 fue que laboró, entonces por acá. Entonces todo lo que es 1995, 12.5%. Entonces ponemos acá 12.5%, todo lo que es 95. Lo que es 96 lo cotizó al 13.5% hasta el año 2001, 13.5%. Más a él no le tocó, cuando trabajó formalmente, no le tocó el 16%. Excel ahí me pone pues el 0, pero eso no tiene pues relevancia, le quita ese decimal y ya, 12.5%. Listo. Entonces, pues no es un decimal, le quita ese número, le reduce ese número. Sí es un decimal porque va después de la coma. Entonces, Excel siempre lo deja en el 50, pero 13.50, 12.50, eso es un decimal ese 0. Entonces se lo reduce ahí y ya. Listo. Ahí está entonces el porcentaje. Digo cuando el señor trabajó formalmente, porque seguramente el señor, vea que este señor que es de un pueblo y trabajó para el municipio de Salgar, Antioquia. Ese señor seguramente toda la vida laboró y seguramente es una persona campesina. Pero ¿qué pasa? La informalidad laboral en el país es muy alta. ¿Quién cotizan los pueblos a los campesinos? Nadie, nadie cotiza. Entonces son personas que jornalean toda su vida, generan trabajo y dinamismo en la economía, pagan impuestos porque ellos pagan IVA, ¿cierto? Diferentes cosas. Llegan a la vejez después de haber dado su vida en el campo bajo condiciones laborales injustas y quedan desprotegidos en la vejez. Lo que va a tratar de propugnarse por solucionar en la reforma pensional. Ya luego vemos cómo. Veamos qué le daría hoy con pensiones a él. Entonces, vamos a multiplicar las semanas por el porcentaje de cotización, que es lo mismo que ustedes hacen, multiplico la nota que saqué por el porcentaje del examen, ¿cierto? Multiplico la nota que saqué por el porcentaje del examen y voy llevando. Y al final sumo, ¿cierto? Voy a sumar, sumo, espérame, es que, listo. Ahora sí, voy a hacer la suma, fórmulas, ¿cierto? Autosuma. Entonces me da la suma, me da eso. Este archivo Excel se niega a quedarse en Arial 2. Es un archivo de Excel subversivo, no me quiere obedecer. Entonces, vamos a sumar. Ya, entonces me da eso, 43.24. ¿Qué debo hacer con eso? Debo dividir esta suma sobre el número de semanas. Cojo esta suma y la divido sobre el número de semanas. Este es el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales cotizó el afiliado. Ese es el promedio ponderado del que habla el artículo 37 de la ley 100. Ya que nos quedaría faltando para determinar el valor de la indemnización, la última columna, que es muy fácil. Voy a tomar el salario actualizado, lo voy a multiplicar por 30 y lo voy a dividir sobre el número de días que hay en la semana. ¿Cuántos días hay en la semana? 2.256, habíamos dicho. Entonces, 2.256. Tomo el salario actualizado, lo multiplico por 30 y lo divido sobre 2.256. Tomo el salario actualizado, lo multiplico por 30 y lo divido sobre 2.256. Y finalmente sumo. Hago la suma. Espérame que
Vamos a hacer la suma acá. Entonces la suma me da 1.421.000 pesos. Ese es el salario promedio mensual de toda la vida cotizada. O sea, esto es lo que él en promedio se ganó mientras trabajó. Obviamente ajustado por inflación, ¿cierto? 1.421.000 pesos. ¿Cómo nos lo pide la norma para pagarle la indemnización? La norma nos dice que la indemnización equivale a un salario base de liquidación promedio semanal. Nosotros lo tenemos mensual, promedio mensual, 1.400.000, ¿cierto? Nos dio. Lo debemos volver salario base de liquidación promedio semanal. O sea, ya tenemos el promedio mensual, solo lo vamos a convertir a semanal. ¿Cómo lo pasamos a semanal? Pues si este es el mensual, entonces semanal es muy fácil. Divida el mensual sobre 30 para sacar el de un día y multiplique por 7, porque 7 días tiene la semana. Este es el salario promedio semanal de toda la vida. Pues de la vida laboral de él, ¿cierto? De la corta vida laboral de él, que son 322 semanas. Vida laboral formal, informal, toda, pero formal, ¿sí? Entonces, ¿me siguen hasta ahí o no me siguen hasta ahí? Sí, sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿ya qué hay que hacer? Ya tenemos todas las variables para saber cuánto le toca. ¿Qué dice la ley? Dice que se toma ese salario promedio semanal, se multiplica por el número de semanas y se divide, y se multiplica por el promedio ponderado. Entonces son 3 multiplicaciones. Salario promedio semanal por semanas cotizadas por el promedio ponderado. Ya el promedio ponderado lo tenemos. Promedio ponderado es este. El resultado de la suma de esta columna y luego el total dividido sobre el número de semanas. Y dio este promedio ponderado. ¿Y esta columna de qué resultó? De multiplicar las semanas por el porcentaje, las semanas por el porcentaje, las semanas por el porcentaje, todo eso es esta columna. Sumado dio esto, dividido el número de semanas dio el promedio ponderado. Entonces, ¿cómo sería la fórmula de la indemnización? Indemnización es igual, indemnización sustitutiva de la pensión de vejez es igual al salario promedio semanal. Salario promedio semanal, que ya lo tenemos. 331.000 757 por las semanas cotizadas, que es 322.29. Así la historia laboral diga otra cosa, toca demandar por el porcentaje, por el promedio ponderado. ¿Listo? Por el promedio ponderado para que, pues finalmente cerremos esa casilla sin tanto texto. Y el promedio ponderado es este, 0,13, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Total. Entonces multiplicamos esto por esto, por esto. A esa persona le deben reconocer una indemnización de 14.347.274 pesos. Esa es la que le deben reconocer. Colpensiones liquida todo eso mal. Wilfredo, ¿cuántas demandas ordinarias laborales hay o le ha tocado a usted de reliquidación de la indemnización sustitutiva? Y de pronto, allá en el juzgado donde usted hace las prácticas, ¿cuál ha sido la liquidación más alta? Eso, la liquidación más alta fue de 24 millones y Colpensiones le está dando 12. Imagínense, Colpensiones le estaba dando 12 y la reliquidación más alta fue de 24 millones. Hágame el favor, casi el doble. Entonces, a esta persona le van a salir con 7 millones. Sí, pues, porque todo eso lo liquidan mal. Pero finalmente esta es la fórmula que está en la ley. Pues ahí en el derecho laboral, como les digo, y en la seguridad social hay mucho trabajo.
Es que uno no da abasto, no da abasto. Y fuera de eso, vamos a ser sinceros, hay mucho trabajo y poco conocimiento. Y yo diría más bien, muy poco conocimiento, y de los abogados. Bueno, y ahí me da culpa, porque hay, gente, pues hay mucha gente por ahí por la vida cobrándole horarios a las personas, prometiéndole el oro y el moro, y después no le hacen las demandas, son irresponsables, le roban la plata. Bueno, todo lo que ustedes saben que pasa con la profesión de nosotros, que es un mea culpa que hay que hacer y que realmente es muy triste ver cómo le quitan la plática a las personas más humildes. Pero bueno, entonces mire, ahí está la indemnización. Esto es un solo pago, pero ¿qué hace esa persona después durante el resto de su vida? Esa persona se ve finalmente desamparada porque eso no es una pensión. Y le estoy diciendo que por pensión le hacen con 7. Y entonces ustedes ven ahí 14, pero eso sí hay una demanda. Colpensiones le sale con 7. Entonces sí, muy bueno. Hacen una reformita en la casa. De pronto, pues una cocina, le pone piso a la casita allá en el campo. Pero después, ¿qué? En la ancianidad, en la pobreza. De pronto tiene otra suerte peor, que es que tiene un hijo vicioso y le quita la plata, ¿cierto? O sea, una cantidad de circunstancias que uno ve. Entonces, esas personas finalmente quedan en la ancianidad, la pobreza. ¿Qué plantea la reforma pensional? La reforma pensional dice, mire, al que cotizó de 300 semanas y menos de 1000, yo ya no le voy a dar indemnización sustitutiva. Le voy a dar es una renta vitalicia. ¿De cuánto puede ser esa renta vitalicia? Entonces, la reforma hace una proyección. Eso se llama pilar semicontributivo, que es personas que cotizan entre 300 y 999 semanas, menos de 1000. Que si llega a las 1000, le van a dar pensión, solo que le van a ir descontando de la pensión el porcentaje de cotización mes a mes hasta llegar a las 1300. Obviamente, a los 65 años hombre y 62 mujeres, ¿cierto? Pues para esa pensión con 1300, seguirá siendo 62 hombres y 57 mujeres. Entonces, al que llegue a 1000, ya le da para pensión. Solo pues que a los 65 hombres y 62 mujeres, claro, no pues obviamente te están pensionando con 1000. Con 1300 no hay incremento de edad. Entonces salen las personas, a una vez le da indignación porque utilizan mala información para enarbolar y exacerbar el ánimo de la gente. Que la reforma pensional va a subir la edad, falso. Con 1300 semanas, como hoy, va a seguir siendo a los 62 hombres, 57 mujeres. No está subiendo la edad, está creando es una nueva prestación a una edad superior. Prestación que antes no existía. ¿Cuál es la nueva prestación que está creando? Pensión de vejez con 1000. Eso no existía. Antes una persona con 1000 de malas, indemnización sustitutiva, o siga cotizando. Lo que está diciendo es, llegue a 1000 y yo como estaba, o sea, a los 65 no ha podido con las 1300, le ayudo, le empiezo a pagar la pensión y le voy descontando hasta que llegue a las 1300. Entonces mire usted cómo los medios de comunicación utilizan la mala o la desinformación para exacerbar y enarbolar la ira de la gente. Entonces, ahí es donde empezamos a fallar. Ahora, el que quede entre 300 y 999 no le darán indemnización sustitutiva, que es el procedimiento que acabamos de hacer. ¿Qué le van a dar a esa persona? Ese se llama el pilar semicontributivo, el que vamos a ver a continuación. ¿Qué significaría pilar semicontributivo? Que usted no tiene todas las semanas para tener una pensión contributiva con 1300 o con 1000, sino que usted aportó unas semanas, pero no logró pensionarse. ¿Cuánto le dan? Entonces aquí el proyecto de reforma más o menos trae unos parámetros. Entonces, por ejemplo, un hombre. Estas son proyecciones con un salario mínimo. Un hombre que tenga entre 300 y 400 semanas recibiría esto. Una mujer
Estos son promedio. Dice, un elemento que llama la atención es que el pilar semicontributivo en el escenario propuesto resulta superavitario para al menos los 30 primeros años luego de aplicada la reforma. La razón es clara, pues es debido a que en el modelamiento de este pilar se consideraron como ingresos del mismo los recursos provenientes de la devolución de saldos y las indemnizaciones. Bueno, entonces dice por acá. Por otra parte, las rentas vitalicias para esta población, que solo alcanzaba entre 300 y 999 semanas, resultan no siendo muy elevadas, toda vez que aproximadamente el 59% de esta población cotizó sobre un salario mínimo. Las personas pues, que tienen entre 300 y 999 semanas. Obsérvese que los beneficios de este pilar corresponden a una realidad del 3% anual más un subsidio. Luego explico esto. A continuación se presenta una estimación de las posibles rentas en este pilar para las personas que a la fecha, mayo 16 de 2024, cumplen la edad para acceder a los beneficios del pilar semicontributivo. Los resultados aquí expresados son calculados sobre la totalidad de la población real y sobre la cotización y semanas reales de la población colombiana. Entonces no están haciendo la proyección sobre, este es un cálculo actuarial, no están haciendo la proyección sobre el mínimo, sino sobre lo que realmente en promedio cotizaron los hombres entre 300 y 400 semanas. Les tocaría a los 65 años, no a los 62. A los 65 años una pensión de 416.000 pesos. A la mujer de 242.000. ¿Por qué menos a la mujer? Ya saben la desigualdad salarial que hay en el mercado laboral, ya saben que la mujer cotiza menos que el hombre. Esto es entre 300 y 400, pero si vamos a ver, más hombres tienen 400 que mujeres. Entonces, por eso es que se da la diferencia, porque la mujer tiene que suspender muchas veces su vida profesional por temas de cuidados no remunerados, por temas pues de una desigualdad de género que hay ahí en la sociedad. Un hombre entre 400 y 1.500 semanas, en promedio recibiría 470.000 pesos y la mujer 243.000 pesos mensuales. Un hombre entre 500 semanas y 600, 500.000 pesos, la mujer 396.000. Bueno, y así sucesivamente. La pensión más alta que se vería en el pilar semicontributivo sería de 800.000 y la mujer de 621.000, con cifras pues reales, rentas estimadas para el pilar semicontributivo. Este cálculo lo actualizó la Universidad Nacional a través de su departamento pues, de ciencias de economía, ¿cierto? Entonces ahí participaron actuarios. A ver, seamos sinceros. La persona le salen con 7 millones y ¿qué hace la persona con eso? ¿Cuáles son las experiencias que uno conoce? La plata se la quita el hijo marihuanero, se la pide prestada el hijo para un negocio en una pirámide, se la dan al primer embaucador por ahí en la calle que les ofrece el oro y el moro, y después queda esa persona que en la ancianidad en la pobreza. Esto sería una renta vitalicia que a la persona se le garantizaría hasta el día de su muerte. Y son rentas que me parecen bastante razonables. Si hablamos, por ejemplo, en el campo, una renta de esas le permite a una persona del campo subsistir. En la ciudad quizás no es tan alto, pero algo es algo, a diferencia de lo que hay hoy, que es nada, vender bonais en los semáforos. Profe, Ah, qué pena. Yo quisiera hacer una pregunta respecto a las personas que las acoge pues el régimen de transición, pero pues por favorabilidad le conviniere más la reforma pensional. se ¿Podría puede cogerse esta acoger. nueva? Sí, se puede Sí, acoger a la nueva, porque es que un régimen de transición tiene sentido, es en la medida en que sea más favorable a la afiliada. Si no es más favorable, se acoge a la nueva, no hay ningún problema, le puede aplicar, listo. Eso se llama li- principio de condición más beneficios, artículo 53 de la Constitución. Pues no es que lo diga yo, Juan Felipe Díez, lo dice la Constitución, le hace, la diversidad, hablamos del artículo 53, Constitución Política. Señores, ahí la tenemos abierta, 53.
Situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho. Que no hay duda, porque la reforma pensional dice cuál es la norma que se debe aplicar. Entonces vamos al Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 21. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes, prevalece la más favorable del trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integralidad. A mi juicio sí hay duda, porque la duda ¿de dónde sale? De la misma pregunta que me hace usted. ¿Le es más favorable esta que la anterior? Si hay duda, ¿cuál le aplicamos? La más favorable. Lo dice la Constitución, lo dice el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero si no hay duda, hay conflicto. Y en caso de conflicto, entonces aplicamos la más favorable. Eso sí, la norma que se adopte debe aplicarse en su integralidad. Se llama principio de favorabilidad normativa. Es un derecho irrenunciable que tienen los trabajadores colombianos. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Sí, señor. Bueno, la renta del pilar semicontributivo, ¿a partir de qué edad sería? 65 hombres y 70 mujeres que tengan entre 300 y menos de 1000 semanas. Porque si tienen 1000, no es a los 62 mujeres, sino a los 60 mujeres. Si la mujer tiene 1000, le van a dar pensión. Y si el hombre tiene 65 y tiene 1000, le van a dar pensión. Le van a reconocer pensión. Solo que le van a seguir descontando de la pensión, no solo el porcentaje de salud, sino el porcentaje de cotización a pensión hasta llegar a los 1300. ¿Me entiende, Marta? Sí, señor. Pero si no tiene 1000, si tiene entre 300 y menos de 1000, le van a dar este pilar semicontributivo, es una renta vitalicia, que además de eso será compatible con otra renta que se va a otorgar adicionalmente en el pilar solidario. ¿Qué es el pilar solidario? El sistema está compuesto por pilares. Recordemos las rentas del pilar semicontributivo y ya pasamos pues como a terminar la clase y la próxima sesión seguimos ahondando en la reforma pensional. La próxima semana hay debate en comisión de Cámara. Vamos a ver qué pasa. Que no vaya, yo creo que el gobierno le ha faltado también un poco de inteligencia en manejar los congresistas, porque hay que hacer un mea culpa y yo no considero que el presidente deba salir a incendiar a cada rato a los congresistas, sabiendo que ellos son los que tienen que aprobar esta reforma. Eso es muy poco inteligente. Esta reforma es necesaria, pero yo ahí apelo de pronto ya haciendo un análisis político a las épocas de Juan Manuel Santos. Santos, por ejemplo, sí era más inteligente. Él presentaba un proyecto de ley y manejaba las aguas tranquilas y el Congreso se lo aprobaba. Pero, pero si usted tiene una actitud yo apoyo la reforma pensional, lo digo sin tapú, ¿cierto? Me parece que es equitativa y que es una buena idea del gobierno. Pero a veces yo soy de una estrategia un poco más del estadista, que es la estrategia del estadista, sacar las cosas sin tanto alboroto, sin tanto alboroto. Pero bueno, el tema es que el gobierno tiene razón. Uno no puede tapar el sol con la mano frente a la pobreza de las personas de la tercera edad. Váyase para el campo, recorra el país para que vea que usted está metido en una burbuja. Entonces, mira que aquí están los tres pilares. El pilar contributivo, que es a las personas que logren sus semanas. ¿Cuántas? Más de 1000, porque ya sabemos que con 1000 hay pensión anticipada. Con 1300 hay pensión completa. Ese es el pilar contributivo. Colpensiones va a recibir cotizaciones hasta 2,3 salarios mínimos. Hasta 2,3 salarios mínimos va a recibir cotizaciones. Y va a seguir liquidando la pensión como yo les enseñé. Promedio últimos 10 años. Fórmula R la semana pasada, ¿cierto? Lo que gane más de 2,3 salarios mínimos en adelante la persona se va para el fondo de ahorro individual, para el RAIS. Para ahorrar y allá en ese ahorro, más los rendimientos del capital, se lo van a sumar a la pensión que finalmente le liquide Colpensiones.
que se la va a liquidar sobre las cotizaciones que hizo hasta 2,3 salarios mínimos. Más un tercer componente que es si usted quiere hacer aportes voluntarios adicionales al ahorro individual para mejorarle más aún la pensión. Entonces ahí está el pilar contributivo. El pilar semicontributivo es las renticas que acabamos de ver para los que tienen entre 300 y 999 semanas hasta la muerte. Y el pilar solidario, que va a ser para 2,5 millones de personas hasta el Sisbén C3, o sea, cubre la letra A, que es pobreza extrema, la letra B, que es población vulnerable, y la letra C, que es de la C1 a la C12, solo hasta la C3, que es población en situación de vulnerabilidad, donde les van a dar una renta que está por encima de la línea de pobreza extrema. Esto es así no haya cotizado nada, así no haya cotizado. Hoy son 80.000 pesos. Están proponiendo 223.000. 80.000 pesos no me sacan de la pobreza monetaria extrema. 223.000, estadísticamente sí. Ustedes lo saben, suena muy feo decirlo, pero yo la clase pasada mostré el boletín de pobreza del DANE. Ya vamos a terminar. Vamos hasta las 11, pues ya son 9 minutos. Recuerden los boletines de pobreza del DANE que yo les mostré la semana pasada. Ya vamos a volverlo a revisar acá. Priores. Yo lo abro por acá un momentico. 2022. Este. Lo están viendo en pantalla, ¿cierto? El de la señora con la carpeta. Eso. La pobreza monetaria extrema. Recuerden, el ejemplo del trabajador que tenía 5 hijos. Se gana 950.000 pesos al mes. Y tiene 3 hijos y la esposa. Son 5 personas en su núcleo familiar. Y se gana 950.000. ¿A cómo está en este momento la línea de pobreza extrema? La línea de pobreza extrema está en 198.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Per cápita por persona, 198.000. Está la línea de pobreza extrema. Esta familia, él se gana 950.000. Divídalo sobre 5. Y yo divido sobre 5 me da que a cada uno le toca 190.000. Si 950.000 dividido 5 daría 190.000. Y la línea de pobreza extrema, ¿en cuánto está? En 100, pobreza monetaria extrema, en 198.000. O sea que ellos ganan 8.000 pesos por debajo de la línea de pobreza extrema. Ellos están en pobreza extrema. ¿Qué es lo que está proponiendo el gobierno? Sacar una cantidad de gente de la pobreza extrema. Porque la línea está en 198.000. Al darle a la población de la tercera edad una rentica de 223.800, a los que nunca han cotizado, o a los que cotizan, estas dos se pueden ser concurrentes. Es decir, alguien que cotizó, por ejemplo, 300 semanas va a recibir pilar semicontributivo y a la vez le van a dar también pilar solidario. ¿Sí me estoy haciendo entender? Estos dos pilares no son excluyentes, desde que sea hasta el C3. Entonces, por ejemplo, se los pongo en este sentido y yo creo que ya con esto me entienden. Por ejemplo, un hombre que cotizó entre 300 y 400 semanas recibiría una rentica de 416.000 o una mujer de 242.000 por el pilar semicontributivo, por las semanas que aportó mensual, 242. Pero si es de la letra A a la C3 del Sisbén, de la letra A a la C3 del Sisbén, además de sus 200.000 pesos por el pilar semicontributivo, que son las semanas que cotizó, le llegarían otros 223.800 por el pilar solidario. No son excluyentes, la norma lo dice, vea, les muestro. Priores. Características del pilar semicontributivo. Dice, este grupo de personas también recibirá la prestación que se otorgue en el pilar solidario. Va que no le estoy diciendo mentiras. Obviamente desde que sea hasta C3.
Entonces, ¿cuánto recibiría esa mujer? 400.000 pesitos. Y esa mujer sale inmediatamente de la línea de pobreza extrema y generamos una equidad en el país. Yo les mostré las estadísticas. ¿Cuánta gente en Colombia está en situación de pobreza monetaria? El 36%. ¿Cuánta gente está en situación de pobreza extrema? El 13%. 36 más 13 da casi más de la mitad de la población. 13.8 más 36.6. Eso ya casi como el 50% de la población que vive en situación tanto de pobreza extrema como de pobreza monetaria. Estamos hablando de la mitad del país que está en situación de pobreza en general. ¿Cómo una reforma de estas no genera equidad? ¿Por qué cayó el Imperio Romano? ¿Por qué cayó la Grecia clásica? Vaya, miren las investigaciones de los historiadores contemporáneos. El índice Gini, el índice de desigualdad. Todo eso se vino a pique porque la gente no quiere hacer parte de una sociedad y de un Estado que los maltrata, que los destruye. Entonces, finalmente, una situación de estas hace que inmediatamente cientos de personas salgan de la pobreza monetaria. Es una sociedad más solidaria, sin ir en contra del capitalismo, porque finalmente va a seguir existiendo el régimen de ahorro individual, va a seguir existiendo la inversión privada, va a seguir existiendo el ahorro tanto obligatorio como voluntario de los que cotizan más de 2,3 salarios mínimos. Entonces, finalmente es una combinación entre la economía de libre mercado y la intervención del Estado para lograr equidad, que es lo que establece el artículo 334 de la Constitución. Eso es una socialdemocracia, capitalismo con redistribución de la riqueza. Ayer salió una noticia en DW de que los grandes grupos empresariales de Alemania, Siemens, Bayer, todas las grandes empresas, DW, la Deutsche Welle, que todas esas grandes empresas salieron a unirse en contra de la extrema derecha en Alemania, porque es volver al nazismo, quieren volver a la idea del nazismo, a destruir el estado de bienestar alemán. Y destruyendo el estado de bienestar alemán, ¿qué pasa? La violencia social, la violencia económica, bueno, toda una cantidad de situaciones. Entonces, ¿por qué ese país es tan violento? Ahí hay un tema que hay que estudiar en materia de la desigualdad. Entonces, ahí está pues el tema. La próxima sesión abordamos con más detalle este asunto de la reforma pensional, pero por ahora ahí ven más o menos una idea y yo espero que me hayan entendido. Es cambiarle a esa persona esa renta, que es de un solo pago, que es de la mitad, esto sí demanda, y el abogado se le lleva el 35%. ¿Cuántos son mis honorarios en un proceso de rehabilitación de indemnización sustitutiva? 35%. Entonces, finalmente, ¿cuánto le queda a la persona? De los 14, 9. Es que el abogado le cobra honorario. Y eso pues que si el abogado sabe, porque si no sabe, él cobra 1 o 2 salarios mínimos para hacerle la demanda y no se la hace. Entonces lo somete más a la pobreza, más al... No, ustedes saben cómo, qué lástima tengo que decir, pero hay una cantidad por ahí de delincuentes en la calle, ojalá les quiten la tarjeta profesional, ¿cierto? Todos no son como ustedes que vienen a estudiar los sábados abnegadamente a aprender unos conocimientos. Entonces, ese es un muchacho. Ya cada quien me dirá, hagan una pequeña intervención en 2 minutos los que quieran, como para dar su percepción. Ya finalizamos. ¿Alguien que quiera Doctor decir Felipe. algo? Doctor Dígame. Felipe, yo quiero decir algo, mira, o sea, ¿qué tan factible es o realmente que sí se dé esto? O sea, ya, ¿qué le falta como para que Eso, Marta, sea real? al inicio de la sesión, pues llegar, como Ay, yo llegaste tarde, estaba te en clase, perdiste. qué pena. Pero lo que yo estaba explicando es que tienen que aprobar la reforma antes del 20 de junio. Faltan 2 debates. Si no se aprueba antes del 20 de junio, se hunde, porque ningún proyecto de ley se puede tramitar en más de 2 legislaturas. Ahí al inicio tuve pues como un enredo explicando eso, pero luego lo aclaré. Eso fue. Ah, ya. ¿Y la reforma a la salud se dará también o también Ah, depende no, de...? eso ya eso apenas se volvió a presentar, entonces eso ya hay que esperar. Ah, ya. Ah, bueno, Bueno, ¿quién señor. tiene alguna otra apreciación? No sé, por ejemplo, Wilfredo, Jonathan, alguno de los muchachos de Laboral 1 que
¿Qué infieren de eso? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Profe, pues, Eh, no la dale. hagan. Dale, No, dale. Wilfredo, hágale. Dale tranquilo. Wilfredo, hágale. ¿Quién, David? Profe, Dígame. pues yo lo que tengo desde el punto de vista que he estado aquí haciendo las prácticas, yo sí veo viable como usted lo dice, la reforma pensional. ¿Qué observo yo? Colpensión está muy mal administrado. O sea, dejan ir mucho dinero que podría ser entregado a los afiliados, como por ejemplo esa demanda que usted está ahí. Ellos liquidan mal, no concilian a veces cuando deben conciliar, son muy tesarudos, se dejan dejar intereses moratorios por el no pago de las pensiones. Entonces, yo hice una exposición hace como 15 días en Seguridad Social. Lo hice nada más aquí en Antioquia. En Antioquia hay como 34 juzgados laborales, más o menos, aproximadamente. Que esos 34 juzgados, 30 tengan procesos con Colpensiones. Bueno, para no extenderme tanto, les hice más o menos la cuenta, los cálculos, haciendo que el promedio que Colpensiones pagara en más o menos entre 5 y 6 millones de pesos por cada demanda, teniendo costas, bueno, que a veces se hace más, daba casi 10.000 millones de pesos solamente en Antioquia. Imagínese, un detrimento patrimonial enorme. Nada más en Antioquia, imagínense en todo el país. Entonces, por ese lado, yo creo que debe ser unos ajustes a Colpensiones. Se desangrando mucho La Colpensiones. entidad, Y el sí, dinerito que los impuestos de todo. Adelante, el otro compañero. Era una pregunta respecto pues a la reforma, pues respecto a la Constitución y moralmente me parece excelente, ¿no? Es algo que se debía hacer y pues me parece muy bien. Mi pregunta es si realmente a largo plazo financieramente, si es posible. No sé si me hago entender. Sí, entonces, el Ministerio de Hacienda había dado un aval de viabilidad fiscal cuando el umbral era de hasta 3 salarios mínimos, Colpensiones recibiendo cotizaciones de hasta 3 salarios mínimos, ¿cierto? El ministro de Hacienda, Ocampo, antes de salir, había dado aval fiscal a la reforma pensional. Inclusive había dicho que en el mediano y corto plazo saneaba mucho las finanzas públicas. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Banco Mundial es una ONG integrada por, digamos, pensadores que creen en el capitalismo, pero con redistribución hacia lo social, ¿cierto? Es decir, un capitalismo socialdemócrata puede llamarse así. Entonces, el Banco Mundial, que es una entidad, tiene también estudios actuariales y que sabe del tema, también le dio aval a la reforma. El Fondo Monetario Internacional también. Lo mismo esta otra entidad, se me escapa el nombre, donde Colombia ingresó, la OCDE, la OCDE, también lo mismo. Entidades que no propiamente son de la doctrina castrochavista y comunista, como muchos aquí tratan de hacerlo ver. Entonces, la reforma pensional es costosa. Hay que hacerla, hay que buscar los recursos. Tiene viabilidad fiscal, pero hay que hacerla. Ese es un problema que siempre vamos a tener, la financiación. Y le voy a decir algo, si nos quedamos con lo que tenemos, va a ser peor, porque lo que tenemos es, como lo vimos desde la clase anterior, es totalmente inviable financieramente. O sea, pues ya es inviable financieramente. Entonces, finalmente, el problema de la financiación es un problema económico que hay que tratar de resolver, pero es claro cuál es el paradigma moral. El paradigma moral es que es injusta la pobreza. El paradigma moral es que es injusta la desprotección a las personas de la tercera edad.
El paradigma moral es que es injusto que una persona en la tercera edad no tenga una renta que le permita sufragar los gastos de vida, luego de haberse introducido en un sistema económico donde no le cotizaron porque era un campesino, porque el patrón era un jornalero, era un finquero que no tenía la cultura de cotización a sus trabajadores, porque le robaron los aportes de cotizaciones durante años de trabajo, ¿cierto? Porque se los terminaron robando, y no es que estoy hablando aquí de lucha de clases o de deuda de clases, para nada. Eso simplemente es un hurto de sus cotizaciones. Si usted es trabajador y usted, su patrón no le cotiza, ahí hay una situación de desconocimiento de los derechos laborales. Como hay muchos empleadores en el campo que cumplen, son la minoría en el campo, pero cumplen con las normas laborales. Y hay otros que no, ¿cierto? Que son la gran mayoría. Entonces, finalmente, el paradigma ético es claro y la economía debe estar al servicio de la ética. La economía no debe estar al servicio de la inmoralidad. Entonces, ahí los esfuerzos de financiación hay que irlos logrando. ¿Que hay que lograr, que hay que buscar más impuestos? Habrá que pagar más impuestos. Habrá que pagar y es que hay que pagarlo. Pero el paradigma moral es claro al que le tenemos que apuntar y es a combatir la pobreza, a darle oportunidades a los vulnerables. Ese es el paradigma moral y hacia allá hay que trabajar. Entonces, hay un concepto de viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda. Era con un umbral de 3. Ahora está en 2,3. Se bajó. La reforma tiene un impacto fiscal. Será responsabilidad de los gobiernos que se sigan en este país y buscando las fuentes de financiación. Pero la economía hay que ponerla al servicio de la ética. No puede ser que todavía tengamos personas, o sea, salga un domingo a las calles de Medellín para que vea viejitos vendiendo confites los fines de semana a unas edades que uno dice, ¿qué está haciendo esta persona acá? Y si usted les pregunta, si yo no vendo hoy 5.000 pesos, me echan de la pieza. Y yo no vendo hoy 10.000 pesos, me cortan los servicios, ¿cierto? Entonces, salgo para que vean, recorre el país. Entonces, el tema, el tema económico hay que buscar solucionarlo. Esa es una responsabilidad que van a tener todos los gobiernos, pero la Constitución es clara, hay que proteger a los vulnerables. Entonces, ya frente a ese tema de la viabilidad fiscal está pues ese concepto del Ministerio de Hacienda. Ah, listo, profe. No, muchas gracias. Un buen concepto, la verdad. Doctor Felipe, ¿y cuándo, por ejemplo, si la aprueban, cuándo empezaría a regir? La idea es que empiece a regir el 1 de julio del año 2025. El 1 de julio del año 2025, o sea, el próximo año. Y si una mujer, por ejemplo, hoy tiene 57 años y tiene 1.000 semanas y se da la Ya. reforma, entonces le toca esperar hasta los 60 años. No. Recuerde que, bueno, sí. O sea, si esa mujer quiere acceder a la pensión anticipada, ¿cierto? Le tocaría esperar hasta los 60 años. Pero con 1.000. Si tiene 1.300, a los 57. Bueno, dejémoslo entonces hasta ahí. Yo ahorita les mando el archivo de la indemnización sustitutiva. Que estén muy bien. Gracias, doctor Felipe, muy amable por todas Bueno, las enseñanzas. Gracias. Profe, muchas gracias. Gracias, profe. Feliz día. Gracias. Día para todos. Mm.